entiendo, me parece, que en este caso todos los campus institucionales de las universidades nacionales, de cual una de ellas es la nuestra, eh, permiten navegar libremente. Por lo tanto, si ustedes ingresan a través al video, por ejemplo, a través del campus virtual, lo pueden ver sin que eso les consuman datos ni estén dependiendo de la señal de Wi-Fi. Pero me imagino que se demoran un poquito, pero bueno, eso es lo que entiendo, porque por eso es el motivo principal por el cual las cosas las subimos por ahí, y también es importante que las vean desde ahí, porque yo lo veo, por ejemplo, en las estadísticas de YouTube que me aparecen, hay muchas visualizaciones que se hacen en la página, y eso nosotros solamente lo utilizamos como una plataforma, como un medio que nos sirve para publicar de forma gratuita videos largos, ¿sí? Entonces, si ustedes lo ven desde el campus, creo que va a ser mucho mejor porque no les consume los datos. Y si una de las principales dificultades que tenemos es la conectividad, me parece algo lógico que lo hagan por ese medio. Eh, eso por un lado les quería señalar. Por el otro, y esto es algo que les reiteramos, creo que la clase pasada, la fecha en el PDF, la fecha de entrega, está mal escrita. Habría que hacerle una modificación. Yo no me acuerdo, creo que sí se lo dijimos, que había quedado para, dice 18 del 9 y es 18 del 10. Así es, sería. Así es. Perfecto. Entonces, así hay un pequeño error, una pequeña errata que hay que modificar. Es el 18 del 10 la entrega del parcial. Bien. Del parcial. Del trabajo práctico. Sí, ya estoy desde las 8 que estoy con reuniones, mirá, así que tengo un nivel de saturación regular con esto de la teleconferencia. Claro. En fin. Parece que han descubierto dos pildoritas, ¿viste? Que nos va a permitir volver a la presencialidad, pero en Siberia. Parece que hace un efecto con 30 grados bajo cero. Acá en Tucumán, olvídalo. Bueno. Bueno, más que nada, me parece que no, hay muchas consultas que después quisiera que lo charlemos con respecto a gente que se suma, que hace consultas muy particulares, y lo digo ahora antes que me olvide, porque si no después, para que lo conversemos después por el grupo de WhatsApp, porque a veces se están llegando a ese nivel de consultas más individuales, y con respecto a las mesas de exámenes también, pero con respecto a la clase no. Recuerden también, y esto lo había leído ayer y lo volvemos a señalar, y lo señalaremos para ver si es necesario, el material de lectura, el material bibliográfico está colgado en el blog, así como la síntesis de texto está colgada en el campus, y el profe Daniel lo subió al grupo de Facebook. Estos elementos para quienes rinden, por ejemplo, las materias de forma regular o libre que están sumados a las clases, tienen que apuntar a la bibliografía completa, no a la síntesis de los textos, porque esa es una decisión que se asumió, que ni siquiera está presentada como programa oficial, sino que fueron las reorganizaciones del currículum que estuvimos haciendo a partir de estas situaciones en particular. Así que eso para que lo tengan claro, porque sí había leído que consultaban dónde estaban los materiales. Los materiales ya están para que ustedes los descarguen libremente, para que los lean. Y recuerden siempre, ahí en el campo está la síntesis, pero en el blog están todos los textos junto a los PowerPoints. Así que eso tenganlo presente, y todos los trabajos prácticos van a ser con eso. Si hay alguna modificación, nosotros lo hablamos y lo subimos antes. Así que en eso no se preocupen. Por mí, yo creo que eso era lo que había venido punteando. ¿Algo más, Susana o Liz, sobre el tema, alguna cuestión? ¿Cómo están funcionando los grupos, o sea, los trabajos, las comisiones particulares que ustedes han armado de consulta? ¿Hay respuesta? ¿Hay participación? Sí, en función de los trabajos presentados a través de la plataforma es lo que se terminó de corregir, y en función de esto, bueno,
de algún modo se ha ido haciendo una devolución específica a cada grupo, y aquellos que, bueno, realmente había que reformular o reescribir alguna consigna, se están organizando, por lo menos en mi horario de los lunes, de 9 a 12, nosotros, bueno, me escriben un mail, nos organizamos en ese encuentro. Disculpame, Liz, Emanuel, Sí. cerralo al micrófono, viene. Perdón, pensaba que lo había cerrado, perdón. Bueno, les decía esto, que envían el mail a aquellos grupos que bueno, que tienen algún tipo de consulta, y hemos tenido buenos encuentros los 2 lunes pasados, y bueno, y en función de esto también el acuerdo es presentar el trabajo, y bueno, y si necesitan ese lunes para la entrega y demás, digamos, hay un trabajo un poquito más cercano y de diálogo con varios grupos. Sí es cierto que hay que destacar que este último trabajo de este primer módulo tiene una muy buena producción grupal y de escritura. Realmente la mayoría, si estoy hablando de casi el 85% de los trabajos presentados, realmente reunieron todas las condiciones, no solo de la elaboración, sino presentación, todo lo que en realidad hacía referencia a todos los criterios que nosotros consideramos importantes para que aprueben, ¿no?, los trabajos. Realmente se ve el afianzamiento también del trabajo grupal. Hay grupos de 4 o 5 estudiantes, y realmente se nota la coherencia en la escritura, hay elaboración, se nota realmente, he podido evidenciar una evolución, ¿no?, bastante importante en función de ese primer cuatrimestre o los primeros trabajos iniciados, ¿no? Realmente quiero destacarlo porque realmente hubo muy poca, indicaciones de reelaboración. Y bueno, no, la verdad que en mi experiencia eso es lo que puedo decir. Si bien falta revisar los enviados a través de mail, que quizás ahí hubo algunas cuestiones de formato o algo que no han podido permitirles presentarlo por la plataforma, pero todos los trabajos, en realidad han sido 43 trabajos presentados, que estamos hablando de 142 estudiantes que han presentado por la plataforma. Faltaría de algún modo controlar con aquellos que presentaron por mail, por cualquier otra circunstancia, así que en función de lo que también estaba viendo en el CIU, los inscriptos, vamos a hacer un control ahí realmente, porque en el CIU tenemos 166 estudiantes inscriptos por el CIU. Así que después vamos a ver si hay alguno que estuviera faltando o algo, como para poder orientar esa inscripción en la materia, y vayamos también teniendo una idea del proceso durante todo el año en función de la instancia en la que estamos, ¿no? Pero esas son las novedades hasta acá, de mi parte. ¿Profe? Sí. Yo tengo una pregunta para la profesora Elizabeth, porque estoy un poco perdido, no estaría comprendiendo. Ella habla de unas consultas de los lunes, ¿puede ser? ¿Me podría explicar a qué se refiere, por favor? Porque no estaba teniendo en cuenta. Sí, miren, a medida que voy respondiendo, que he respondido todos los trabajos, a través de la plataforma hay una devolución que se le hace al grupo. En esa devolución del grupo se indicó que las consultas sobre algún tema que el grupo considere, previa, ahí les pongo el mail personal para que podamos acordar el encuentro, que tengo organizado los lunes de 9 a 12. La idea es que cada grupo más o menos, o quienes estén, tanto parejas de trabajo o un poco más, podamos conversar media hora, 40 minutos cada grupo, en función de la necesidad de la orientación. Y eso es lo que estuvimos organizando con aquellos grupos que me escribieron en función de la devolución de los trabajos pasados. Sobre todo este último, ¿no? No sé si les soy clara. Bien, ya entiendo, profe, gracias. ¿Sí? Sí, Clara como ahí el está. vino blanco. Sí, Bien. Igual en la plataforma, perdón que les aclare, igual en la plataforma ustedes tienen el mail, cuando ustedes ven nuestros contactos y demás, tienen la indicación de nuestro mail personal.
Así que a través de también de ahí pueden buscar, o a través, por supuesto, del chat. Hay varios modos donde ustedes pueden, bueno, esto, comunicarse personalmente con los miembros de la cátedra. Perdón que agrego algo más. Con respecto a para la entrega de estos trabajos prácticos del segundo módulo, también el mecanismo de entrega, porque la verdad es que con el campo es mucho más sencillo, será el mismo. Entonces creo otra pestañita para que ustedes suban el trabajo del módulo. ¿Sí? Bien, Eso. perdón, tenías apagado el micrófono. En función de lo que se ha ido amoldando la cátedra y en este caminar sobre la incertidumbre, bueno, yo sumo otro horario de consulta, no lo hemos podido hacer las semanas anteriores por razones personales, pero de igual modo como se ha organizado la profe Elizabeth, yo voy a estar para las consultas que ustedes quieran realizar los días martes de 10 a 12 del mediodía, ¿bien? Así que bueno, si es que quieren hacer, digamos, la devolución de los trabajos prácticos que yo los haya corregido o cualquier otra consulta, no necesariamente si es que no pueden los días lunes por alguna razón, nos encontramos el día martes de 10 a 12. De igual forma que la profe explicó, enviando un correo a mi correo personal y ahí establecemos la modalidad del encuentro que seguramente va a ser también por Meet, ¿bien? Así que bueno, tienen 2 espacios de consulta, lunes con la profe Jaimes y martes conmigo. El día miércoles nos encontramos todos en la cátedra con las clases del profesor Yepes y bueno, y que en la medida que ustedes envíen sus correos los vamos contestando. Eso también es importante si es que no pudieran tener un encuentro sincrónico. Sí, yo también ahí agrego, quizá puede acomodar los horarios, agrego entonces el horario del jueves, en realidad jueves o viernes también, para disponer de esos tiempos, quizás viernes, de 9 a 12, para que tengamos los tiempos más amplios. Así que tenemos como esos 3 horarios de consulta para los trabajos prácticos. Sí, pero hay que fijarlo, Emanuel, para que organicen su calendario, ya sea jueves o viernes. El calendario académico de la semana, los chicos, ¿no? Vamos a tener que definir eso. Bueno, vamos a entrar entonces en tema y vamos a dar por concluido, no por concluido, en realidad vamos a establecer un puente conceptual entre, si ustedes tomen siempre la precaución de estar con el programa a mano, ¿no? Y vamos a pasar de lo que sería la modernidad y el realismo pedagógico, es decir, de los siglos XV, XVI y XVII, en el mundo europeo, al estadio 4, ¿no? A un momento de la modernidad que se conoce como ya no la modernidad temprana o la modernidad mercantil, sino la modernidad ilustrada y aquella, ¿no?, donde el escenario fundamental va a ser o van a ser las grandes revoluciones burguesas y el desarrollo del capitalismo industrial. Es decir, nos ubicamos en un mismo periodo histórico, pero con 2 grandes momentos, ¿no? La modernidad, vuelvo a repetir, se compone de un primer mojón histórico que nosotros hemos estudiado, que se conoce como modernidad temprana, o desde una perspectiva, ¿no?, productiva, desde una perspectiva económica, se conoce como la modernidad mercantil, o la etapa del mercantilismo, los grandes descubrimientos, las anexiones e incorporaciones de estos nuevos continentes y modelos de humanidad a un primer proceso de globalización de la economía mundo, del sistema económico mundo, como hablaba, ¿no?, los autores del Club de Ciencia y Sociedad,
¿no? Los llamados, ¿no?, historiadores cuyo gran referente va a ser Edith Hobsbawm, que, ¿no es cierto?, van a trabajar muy bien este proceso. Y ese proceso, esa etapa, ¿no?, de la modernidad, culmina con una modernidad llamada tardía, llamada ilustrada, ¿no?, con una modernidad que también se denomina la modernidad, que va a engendrar ya no un proceso de mercantilización de la economía mundo, sino que va a generar un segundo proceso de globalización económica, ya no solamente dado por el intercambio comercial, sino por el desarrollo de lo que se conocen como, ¿no?, a partir de las revoluciones burguesas, el capitalismo industrial, ¿no? A un capitalismo de naturaleza mercantil en su modo acumulativo le va a sustituir en lo que se conoce como la modernidad ilustrada o a secas, la ilustración, o el siglo XVIII o el siglo de las primeras revoluciones burguesas, ¿no?, a esa modernidad temprana mercantil, decía, entonces le va a suceder como periodo histórico una profundización de ese desarrollo o modelo acumulativo dado por el mercantilismo y que va a cristalizar en lo que se conoce en el siglo XVIII como el desarrollo y el nacimiento de un nuevo modo productivo a escala planetaria que se conoce como el capitalismo industrial. Y eso se va a producir al amparo de tres grandes revoluciones burguesas que son fundamentales. Una que marca la transformación en la base material de la sociedad, que es la revolución industrial, ¿no? Y esto se produce no solo en Inglaterra, hay una falsa visión bastante restringida, porque además eso los transforma a los ingleses como el alma mater del desarrollo capitalista, y no es tan así, sino que se desarrolla en todo lo que se conoce como, el mismo Hobsbawm lo dice Paul Suisse, lo dice Paul Baran, lo dicen los grandes ¿no?, investigadores que han trabajado esta transición del feudalismo al capitalismo, ¿no? El siglo XVIII es el escenario del nacimiento de un nuevo sistema productivo que es el capitalismo industrial, ¿no?, el capitalismo mecanizado, ese capitalismo donde ya no basta la circulación de manufacturas, muchas de ellas hechas en taller o de manera artesanal, sino que ahora se comienza con la producción en serie, la producción mecanizada, con la presencia de todo un proceso de industrialización muy fuerte, tanto en el plano textil como en el plano siderúrgico, tanto en la producción de un conjunto de manufacturas que van a dar a luz o van a, ¿no?, echar a andar, o como dice Hobsbawm, van a producir el standing grow up, o sea, el despegue de un nuevo proceso productivo en el mundo. Este proceso apunta a dos cuestiones. Primero, a globalizar, a generar un segundo proceso de globalización de la economía mundo, y luego a producir o a reproducir, ¿no?, las inversiones de capital que en ese proceso acumulativo previo y mercantil ha venido desarrollando la burguesía, y ese proceso de reproducción del capital le va a permitir a este sector social no solo apropiarse de los medios de producción, sino también apropiarse de la circulación del capital dinero en el mundo. Entonces, un doble proceso de acumulación, tanto en el plano del capital dinero como en el plano del llamado capital activo, esto es, en, ¿no es cierto?, el fundamento productivo, o sea, la reproducción, la creación, la fundación de fábricas, ¿no? Y sobre todo también porque en este proceso del siglo XVIII va a aparecer una forma de transporte, de comunicación profundamente innovadora y que es un poco el sustento de este proceso del sistema de economía mundo, que se llama el nacimiento del ferrocarril, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a ver desde una perspectiva centrada en el estudio de lo que se conoce como
la modernidad, vamos a ver, ¿no es cierto?, como decía, una especie de segundo momento de esa modernidad. Hemos estudiado la modernidad temprana, que es la modernidad mercantil, acuérdense, no la modernidad renacentista, la modernidad de la crisis teocrática, la modernidad donde no comienzan a constituirse los llamados estados modernos a partir de regímenes monárquicos absolutos, y ahora vamos a ver la transformación, por ejemplo, de esas nociones de Estado de monarquías en repúblicas en el siglo XVIII, ¿no? Vamos a ver cómo en el siglo XVIII, con el desarrollo del capitalismo industrial, irrumpe la cuestión social, emergen nuevos sujetos históricos, y la burguesía, que ha venido siendo la clase esencial en cuanto a desarrollo productivo, pero accesoria en cuanto a control del poder, con las revoluciones burguesas va a lograr el sueño, ¿no?, esto que se llama el sueño decimonónico de su, ¿no?, de su hacer, de su condición, de su destino manifiesto. Con las revoluciones burguesas va a derrocar a las monarquías, a los estados absolutos, y va a constituirse en la clase esencial del proceso histórico. Dicho de otra manera, cuando hacemos este estudio, ¿qué decimos? Después de una larga transición de 800 años, esto también es un análisis interpretativo de esta época, después del siglo XI, cuando en los burgos, ¿no?, en los castillos que explotaron y se empezaron a formar las ferias, después que se descubre, ¿no?, estos burgueses descubren el valor que tiene no solo la producción, sino la circulación del dinero y la acumulación del capital, después que estos gérmenes de la burguesía nacen en esos villorios, ferias, ¿no?, en esos cruces de camino, en esos puertos de la medievalidad noroccidental, centrada, ¿no es cierto?, en el mundo de la Liga Hanseática, han pasado 700 años. 700 años desde que esa burguesía nació en esos burgos, en esos villorios, en esas ferias, descubrió la importancia de la acumulación capitalista, descubrió que la producción es algo fundamental en cuanto, ¿no?, elemento transformador de la realidad, y luego de un salto gigantesco con el mercantilismo, la apropiación de grandes continentes a los cuales a través de la burguesía se transformaron en continentes tributarios de materias primas y de afianzar un proceso de acumulación de esta burguesía que fue fundamental para dar el salto en el siglo XVIII con las revoluciones burguesas. Voy a leer un párrafo que dice, muestra esto, ¿no?, del proceso de acumulación de la burguesía respecto a cómo el siglo XVIII es factible y es posible, y las revoluciones industriales son factibles y es posible porque hay un proceso de acumulación del capital dinero que drena desde el mundo periférico, el mundo descubierto, Asia, América y África, ¿no?, hacia Europa, de mano de todo lo que es el proceso dado por la mercantilización, ¿no? La frase dice así: se ha evaluado en más de 500 millones de pesos oros las exportaciones totales de oro y dinero de América Latina entre 1503 y 1660. La banda de ladrones y asesinos que operaba en Indonesia bajo el sello de la Compañía Indias Orientales, holandesa, arrebata 600 millones de florines oro en el periodo 1650-1780. En el siglo XVIII, Francia atesora alrededor de 500 millones de libras oro francesas como producto de la trata de negros. Los esclavos de las Indias Occidentales británicas proporcionarán a la rubia Albión, ¿no es cierto?, es un sinónimo de Inglaterra, entre 300 y 400 millones de libras oro. Entre 1750 y 1800, el saqueo inglés a la India reporta
al imperio 250 millones de libras oro. O sea, dice Creuset, ¿no es cierto?, el autor de la frase y de un libro, La Edad Contemporánea, dice, o sea, que esta suma, ¿no?, esta suma acumulada es el total del capital que las empresas industriales movidas por fuerza de vapor, ¿no?, necesitaron en el momento en que se produce la revolución industrial. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Nada es producto de la nada. Este salto cualitativo y cuantitativo que generan las revoluciones burguesas en el siglo XVIII, dando fin a esa larga transición iniciada en el siglo XI, donde la burguesía comienza a transformarse en la clase esencial de este proceso histórico, solamente fue posible porque hubo un proceso de acumulación, un proceso de drenaje de divisas, un proceso de fuga de divisas continuo que se llamó colonialismo, ¿no?, explotación de negro, saqueo a las riquezas, ¿no es cierto?, minerales, es lo que acá en América Latina se va a conocer como el ciclo de la plata, centrado en el Potosí, y el ciclo del oro, centrado en los Andes surandinos peruanos de las minas de Huancavelica, donde a lo largo, ¿no es cierto?, desde 1506, 1507, en que muere Fernando el Católico y es sucedido por Carlos V, hasta 1750, en que la Casa de los Borbones sustituye a los Habsburgo, tenemos un proceso de acumulación, ¿no?, de capital activo. El capital activo es el capital dinero dado por la permanente succión de riqueza por parte de Europa, ¿no?, desde el mundo periférico hacia Europa, ¿no? Acuérdense que Galeano, ese gran escritor uruguayo, hablaba, ¿no es cierto?, de 4 millones de toneladas de plata fueron fugadas desde el Potosí a, ¿no es cierto?, Europa desde 1406-7 hasta 1767, 1750, las fechas están en discusión, pero es el proceso de drenaje de divisas y el aporte solamente en capital dinero, ¿no? No hablo de capital activo ni de capital bancario, del capital dinero que desde el mundo periférico drena hacia la Europa central. Eso explica el desarrollo del capitalismo industrial. Dicho de otra manera, ¿de dónde viene el dinero que se invierte para implantar esa infraestructura industrial y productiva en toda la Europa noroestina? Viene de la sangre, el sudor, el dolor y la explotación del mundo colonial, ¿no? El colonialismo no es una figura metafórica, es una realidad. Entonces, el capital dinero que genera este proceso que en términos económicos se llama proceso de acumulación capitalista primaria, proviene del mundo periférico, proviene de África, proviene de Asia y proviene de América, ¿no? Entonces, que quede claro esto, porque si no, nadie explica por qué una isla que apenas tenía unos bosques, que eran los bosques de Sherwood, ¿no?, va a ser epicentro de una gran revolución industrial, ¿no? ¿Por qué el noroeste de Francia, toda la zona, ¿no?, de la Francia normanda, va a ser epicentro del desarrollo industrial? ¿Por qué Flandes, los Países Bajos, viven con los pies mojados, viven inundados, viven haciendo diques para poder contener el agua? Tanto Flandes, que hoy es Bélgica, donde se refugió toda la burguesía judía y toda la burguesía mora expulsada, ¿no es cierto?, de toda la Cataluña por los reyes católicos, y los Países Bajos, hoy Holanda, que también era una zona inundada. Sus dos puertos, Rotterdam y Amberes, se transforman en puertos gigantescos de desarrollo industrial
comercio internacional, trata de negros, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo el corredor marítimo de lo que se llama el Báltico o la Liga Hanseática favorece a toda la burguesía alemana de la Silesia, de la Pomerania y de la región de Jutlandia, que es lo que conocemos hoy como, ¿no?, en términos modernos, como lo que es Dinamarca. Y va a terminar favoreciendo por intercambio comercial y por intercambio, no de manufactura, a toda la zona llamada, ¿no?, nórdica, que es la zona de Suecia, ¿no?, Noruega y Finlandia, que es donde se concentra el desarrollo del capitalismo industrial. Y uno se pregunta, ¿por qué, ¿no?, la Europa del Sur, ¿no?, la España contrarreformista, ¿no?, de los Habsburgo, o, ¿no es cierto?, el Portugal de la Casa Real de los Braganza, ¿no?, o el reino de las dos Sicilias, de esa Europa, de esa Italia dividida en manos de otra monarquía de triste recuerdo, cuyo apellido ya me voy a acordar porque era muy amarrete, y toda la zona de los Balcanes y de la llamada, ¿no?, la Europa del lago, la Europa del Mediterráneo, quedan atrasadas. ¿Por qué ellas no formaron? ¿Por qué fueron las grandes perdedoras históricas de este proceso de acumulación? Bueno, la respuesta es muy clara. La respuesta también hay que decirlo, porque tampoco, si no, no explicamos por qué en el norte de Europa se concentra el desarrollo industrial y por qué de la Europa del sur queda rezagada. No solo porque era la Europa de las tierras calientes, no solo porque era la Europa latina de un fuerte componente mestizo norafricano que hacían, ¿no es cierto? Esas son las explicaciones bobas y tontas de una, ¿no?, antropología bizarra que dice que, bueno, arriba, allá estaban los gringos, los anglosajones, trabajadores, protestantes, sí, en parte es así. Y el sur era un sur atrasado, católico, absoluto, y cuando nos acercamos a eso, sí, empezamos a comprender. Atrasado, absoluto, que vivió del parasitismo a lo largo de 300 años. Ustedes no se olviden que Felipe II, el hijo de Carlos V, hizo cerrar las minas, ¿no?, de toda la zona llamada vizcaína, toda la zona, ¿no?, de gallega, toda la zona, digamos, que linda de España con los Pirineos, porque no hacía falta que haya mineros en España. ¿Para qué? Si el oro y la plata venían gratis, venían bañados en sangre, pero venían gratis. Cuando el deporte de los españoles era solamente ponerse la mano en la como visera y ver cuándo llegaban los galeones cargados de oro y plata, ¿no?, de la América del Sur. Entonces, ¿qué hizo? Se expulsó, como conté recién, a las clases sociales que reproducen el capital, como la burguesía de origen moro, en toda la zona de del llamado, ¿no es cierto?, Mediterráneo español, sobre todo de Sevilla, de Valencia. Toda la zona durante 800 años estuvo invadida por los moros y que dejaron una idea de trabajo y de reproducción del capital, o la burguesía catalana de origen judío. No se olviden ustedes que en 1492, cuando se descubre América, son expulsados 100.000 judíos de España. Y tienen que emigrar por el Mediterráneo a la deriva hasta que muchos se radican en Grecia, hasta que muchos se radican en Albania. Bueno, está toda la historia de los judíos sefaradíes expulsados, ¿no es cierto?, por los reyes católicos y que también minaron el desarrollo productivo de esa sociedad. Una sociedad que se volvió parasitaria, una sociedad que vivió del trabajo ajeno. En España, los hijosdalgo, ¿no?, en España, los nobles, los terratenientes, tenían prohibido, era un insulto decirles que trabajaban. Hay juicios. Y después me vienen a hablar de que los gallegos son, ¿no?, guapos, por favor, los hijosdalgo, ¿no?, los capitanes generales, los intendentes,
los que vinieron a América fueron todo un conjunto de parásitos sociales que vivieron del trabajo del otro. Entonces, ¿cuál fue el drama de España? ¿Cuál fue el drama de Portugal? ¿Por qué hoy siguen siendo países atrasados, periféricos en Europa? Sarmiento se daba el gusto de decir con odio y con resentimiento, porque su anglofilia lo perdía, ¿no es cierto?, a Sarmiento, decir de manera muy irónica: estuve en Europa y en España, haciendo saber o mostrando elípticamente que Europa terminaba en los Pirineos, que la península ibérica, la península itálica, ¿no?, también terminaba en los Alpes. La península ibérica, la península Italia y todos esos apéndices que desembocan en el Mediterráneo no eran Europa. La Europa de Sarmiento, ¿no?, a partir del concepto de civilización y barbarie, va a ser la Europa anglosajona, teutona, del llamado, ¿no es cierto?, corredor del Báltico. Entonces, ¿por qué, digamos, ¿no?, en el siglo XVIII España entra retrocediendo al siglo de las luces y al siglo de la revolución industrial y al siglo del capitalismo industrial? ¿Por qué entra retrocediendo? Porque todo el drenaje de divisas, de esa riqueza parasitaria que les permitió vivir a lo largo de 200 años, nunca fue invertida en desarrollo industrial, en producción minera, en desarrollo de una clase burguesa que, utilizando el capital financiero y el capital bancario, reinvierta en esos lugares, en esos reinos donde estaba prohibido trabajar. O como dice, ¿no es cierto?, Arcipreste de Hita, o como dice, ¿no es cierto?, Quevedo, o como dice toda la literatura del siglo de oro español, entre ellos, ¿no?, Cervantes Saavedra, el autor de esa magnífica novela que es El Quijote de la Mancha. Teníamos, ¿no es cierto?, la España del Marqués de Esquilache, ¿no?, la España de la vida del Buscón Pablo, la España de ese ciego, ¿no?, que le robaba al patrón ciego. ¿Cómo se llama?, ¿no?, porque es conocida la literatura en el secundario. Yo no le voy a decir todos los títulos, no es cuestión también, ¿no? Entonces, y como va a decir el mismo, ¿no es cierto?, Marqués de Esquilache, que le cortaba las barbas a los mendigos en esa Madrid donde había, como decía Valentín Vázquez Colmeiro, ese gran economista de la modernidad, que decía que en España no había una nobleza de 50.000 tipos, no todos los parásitos sociales, ¿no es cierto?, que trabajaban alrededor de esa nobleza, que eran empleados públicos de la burocracia del Estado, que sumarían otras 50.000 personas más, ¿no es cierto?, 200.000 curas, 300.000 monjas y 2 millones de mendigos. Esa era la sociedad española de ese tiempo, ¿no? Era una sociedad perdida, era una sociedad que atrasaba en el tiempo. Y lo mismo, el mismo sistema de monarquías absolutas, profundamente, ¿no es cierto?, reaccionarias respecto al tiempo histórico, van a existir con la Casa de los Braganza en Portugal y con el Reino de las Dos Sicilias, que no me puedo acordar todavía cuál es la casa, ¿no?, pero ya me voy a acordar, ¿no?, la dinastía del Reino de las Dos Sicilias. Entonces, ¿por qué florece la Europa del noroeste? Porque ello, la burguesía, descubre algo que ya lo he dicho al pasar y es fundamental en este proceso de acumulación capitalista primaria. ¿Cómo atraen el dinero que viene de América? ¿Cómo lo atraen? A través de dos procesos. La fabricación de manufactura, de desarrollo industrial, preindustrial podríamos decir, y de fuerte composición artesanal y de talleres domésticos, que va a satisfacer, por ejemplo, las telas, los brocados, ¿no?, todo lo que es la fabricación de no insumos primarios como trigo, ¿no?, sino la industrialización del trigo. Todo lo empieza a concentrar Alemania
todo lo empieza a concentrar Inglaterra, todo lo empieza a concentrar los holandeses, pero aparte de ello, descubren otra cosa mucho más importante. Crean bancos. Y a esa nobleza parásita le empiezan a prestar dinero para que vivan bien, pero con un costo. El costo era pagar los créditos otorgados, los préstamos otorgados, con la riqueza que venía de América, con el oro y la plata que fluía sin cesar a lo largo de 200 años, desde el mundo periférico hacia el mundo central. Y eso, siguiéndolo a Vázquez Colmeiro, va a generar una metáfora muy interesante de su parte cuando él dice: España se transformó en la garganta de Europa. Pero Alemania, Inglaterra, Holanda, ¿no?, esos países de la Europa noreste se transformaron en el estómago. Lo digamos, dice de otra manera, mientras por España pasaba, España era la boca, la lengua, pasaba y lo degustaba al oro y la plata, quien lo digería y a dónde iba a parar era a la casa de los banqueros Fugger, por ejemplo. Los banqueros Fugger fueron aquellos que le prestaron todos los créditos posibles a Felipe II para que Felipe II lleve durante el siglo XVII todas las guerras religiosas posibles en el continente europeo. Gaste todo el dinero posible que venía de América, no en invertir, en reproducir el capital, en industrializar, en dinamizar la economía de su imperio, sino se gastaba, se derrochaba en guerras religiosas. ¿Quiénes eran los que les prestaban? Los banqueros alemanes. ¿Quiénes eran los que satisfacían sus necesidades industriales de manufactura? Los, ¿no?, pequeños, breves y antecedentes industriales de Alemania, de Inglaterra, del noroeste de Francia. Entonces, el secreto está en que el destino final de esa plata y de ese oro que fluía de América no fue a parar al estómago de los reyes, sino al estómago de los burgueses que vivían en toda la zona del noroeste europeo. Entonces, por eso España es lo que es hoy, por eso Italia sigue siendo una sociedad marcada y partida en dos, por eso Grecia es lo que es Grecia, por eso los Balcanes han implotado y a la vieja República de Yugoslavia la han transformado en un conjunto de republiquetas siniestras donde se matan entre ellos los bosnios, los herzegovinos, los montenegrinos, los albaneses, se matan entre ellos porque además los diferencian profundas disensiones religiosas. Entonces, como dice Alejo Carpentier en su libro El siglo de las luces, ¿no?, quien se comió de un bocado y se perdió el siglo de las luces fue la Europa del Sur. Quien nunca registró que había necesidad de llevar adelante todo un proceso de desarrollo industrial donde la esencia del capitalismo y la esencia de la burguesía, que es la reproducción y la reinversión del capital. Y si yo vendo medias por 4 pesos, tomo 2 para mi vida personal y 2 las reinvierto en dejar no solo de producir medias, sino producir zapatos. Y luego reinvierto para que aparte de producir medias y zapatos, haga camisas y pulóveres. Eso, por eso se llama capitalismo. Pero ese capitalismo tiene sentido cuando es un capitalismo industrial, no mercantil, ni tampoco un capitalismo periférico como el nuestro, que solamente produce materias primas. El capitalismo tiene en su esencia la transformación de la materia prima en productos industriales, ¿no?, la reproducción de ese capital y la reinversión en mejoramiento de la infraestructura edilicia y de la infraestructura en maquinaria y tecnología, y por último, el control de la circulación del capital a través del sistema bancario. Entonces, eso es lo que hicieron los países como un sector de Alemania, un sector de Francia, toda Inglaterra, los Países Bajos, ¿no?, Flandes, hoy Bélgica, y Holanda hoy, y en otro momento se llamaron los Países Bajos.
Por eso, en ese núcleo, ¿no?, regional, a la que se sumaron obviamente todo el sistema escandinavo de producción, ¿no?, a todo ese núcleo, que curiosamente fue la Europa protestante, o se concentró la Europa protestante, en ese núcleo, en ese sector de Europa es donde estalla la revolución industrial. La hegemonía que los ingleses marcaron tanto en el desarrollo industrial como también en escribir la historia, los transformó a ellos en epicentro. Bueno, eso está discutido. Es la clásica revolución industrial inglesa, sí es cierto, pero no hay que olvidarse que en la zona de Silesia, en la zona de la cuenca del Ruhr, el desarrollo industrial alemán fue muy, pero muy fuerte, además porque la cuenca del Ruhr era muy fuerte en la producción de carbón. La cuenca del Ruhr es la cuenca minera más poderosa de Alemania. Entonces, por ahí también es necesario salir de ese relato donde, ¿no es cierto?, los historiadores ingleses, por supuesto, se sienten el ombligo de la historia. Es cierto que Inglaterra fue un caso para estudiar significativo del desarrollo de la revolución industrial, pero no el único. Entonces, ¿de qué estamos hablando, chicos? De cómo comprender el proceso histórico para comprender lo educativo del llamado siglo XVIII o del llamado, ¿no?, el siglo de la modernidad ilustrada o el siglo de las revoluciones burguesas. Pero falta un poquito más todavía. Falta un poquito más. Falta un poquito más para que nosotros también sepamos por qué ellos son ricos y nosotros pobres. ¿Por qué ellos son desarrollados y nosotros somos subdesarrollados? ¿Por qué ellos son ahora los acreedores y nosotros los deudores? ¿Por qué nosotros somos los que tenemos que ir a arrodillarnos contra el FMI, hoy a arrodillarnos, mientras ellos nos dicen y nos dictan pautas de qué tenemos que hacer, dónde tenemos que ajustar, cómo tenemos que quitarles derechos a nuestro pueblo porque la deuda está primero? Y en algún momento yo voy a colgar, si es que la vuelvo a encontrar, la carta de un indio, que es no es Tupac Amaru, sino Amairú, Amancarú, no me acuerdo exactamente el nombre quichua que tiene, donde es muy interesante la carta porque esa carta se la manda uno de los aborígenes de la región de la nación del Tahuantinsuyo, que es la región, ¿no es cierto?, de la llamada Tierras Altas del altiplano boliviano, a un rey español y le dice: no se equivoque, señor rey, nosotros no somos los deudores no son ustedes. Y le hace una larga lista de todo el dinero que ha ido de América a Europa. Entonces dice: lo que estamos esperando que nos paguen la deuda no somos nosotros, que nosotros le paguemos a ustedes, sino que ustedes nos la paguen a nosotros. Guaycurú, de Guaycuro. Fíjate, Emanuel, después si la podés buscar, está en internet la carta, que fue un referente en el siglo XVIII, casi XVII, fin del XVII, de todo lo que es, ¿no es cierto?, la lucha por la liberación de los pueblos llamados, ¿no es cierto?, de la nación del Tahuantinsuyo, donde no solo hay collas, hay atacamas, ¿no es cierto?, hay toda una serie de, hasta los diaguitas, ¿no?, los llamados solcos, los llamados tafíes, o sea, todos los aborígenes del llamado cordón surandino pertenecen a esa región y a esa nación, que es la nación del Tahuantinsuyo, ¿no? Así que bueno, entonces, ¿pero qué falta decir? ¿Sería eso nada más lo que generó el despegue, el standing grow up de este proceso de transición donde el desarrollo del capitalismo industrial es la culminación de 700 años de tránsito de la burguesía desde sus orígenes hasta el poder? No, faltan dos detalles. No hay que olvidarse qué otra cosa le proveyó el primer mundo en este proceso de acumulación primaria a la Europa nordestina. Bueno, así como hubo un flujo de capitales, hubo otra cosa fundamental: el flujo de alimentos. Europa, y voy a utilizar un término poco académico, ¿no?, dejó de cagarse de hambre
cuando los conquistadores descubrieron que en América existían, por ejemplo, ¿no? Toda una riqueza alimenticia que los europeos ni soñaban que existía. Tenían algunos datos. Jan van Eyck, en su cuadro La familia, pinta unas naranjas, pero son las naranjas de Tánger, del norte de África, las que hoy llamamos naranjas tangerinas, que nosotros la hemos bautizado como tangerina, no tiene un carajo que ver, pero le decimos tangerina, pero son de Tánger y es con G, no con J, son tangerinas. Bueno, tenían pista los holandeses que ya andaban haciendo sus tropelías por el norte de África. Pero otro gran aporte a este proceso de acumulación capitalista primaria, no en dinero, sino en recursos alimenticios, las proveyó el descubrimiento de América, entre otros, ¿no? Y acá encontraron café, cacao, bananas, mangos, papa, tomate, maíz, y podemos seguir nombrando todo ese nuevo sistema nutricional que permitió a su vez, lo dice esto Hausmann en su libro Las revoluciones burguesas, generar otro proceso mucho más importante. Y él dijo, la revolución industrial no solo fue una revolución por acumulación capitalista de dinero, o por acumulación de capitalista de activos que provenían del tercer mundo al primer mundo, sino que también fue una revolución alimenticia. De repente empezaron a comer vitamina C, de repente empezaron a comer, ¿no?, todo lo que es los almidones, de repente empezaron a comer proteínas, y ¿saben qué? Extendieron sus expectativas de vida. Por lo tanto, la revolución industrial, aparte de ser una revolución alimenticia, fue una revolución demográfica. Porque esa alimentación y esa mejor nutrición le va a permitir a las masas obreras de todo este mundo que hemos mostrado, donde fue el epicentro del desarrollo capitalista, resistir horas de trabajo tremenda, 10, 12, 14 horas de trabajo, porque estaba mejor alimentada y porque al estar mejor alimentada tenía ganas de reproducirse. Eso no lo dice Hausmann, eso lo dice Paul Suissi, que es un economista de la misma escuela, pero es de origen suizo. Dice, cuando la gente tiene y desarrolla mejores expectativas de vida, mejores defensas ante las enfermedades por la alimentación que tiene ganas de reproducirse. Y entonces va a producirse también en el siglo XVIII un fenómeno que se llama el crecimiento demográfico, pero no solo el crecimiento demográfico, se extiende la vida activa de los sujetos que antes morían a los 30, a los 35 años, a los 40 años ya no tenían pelo ni dientes, entonces se cagaban muriendo por inanición o porque no resistían en Europa el frío, o morían por escorbuto, que era algo parecido a una suerte de sida, se le ennegrecían las encías, se les bajaban las defensas y no tenían manera de curarlo porque no tenían una cubierta alimenticia que desarrolle el sistema inmunológico. ¿No? Todos los estudios que hay sobre la revolución industrial nos llevan a una pista interesante. ¿Qué más proveyeron, ¿no?, desde las latitudes periféricas para que emerja ese sujeto histórico que se llama la clase obrera industrial? Con mujeres y con niños, porque las mujeres y los niños también van a ser los objetos de explotación predilecto del capitalismo industrial. Y fíjense, esa revolución alimenticia, ¿de dónde vino? También vino del tercer mundo. También descubrieron que existía una planta de la cual se derivaba el chocolate, que era el cacao. También descubrieron una bebida espirituosa que fortalecía el alma
que se llamó Café. Hay que leer el libro de Fernández de Moratín, La Comedia Nueva y el Café, y mostrar cómo en el siglo XVIII el café se transforma hasta en un hecho social. Deja de ser en la modernidad temprana esa bebida que se tomaba como remedio, y Fernández de Moratín cuenta cómo en las grandes ciudades comienzan a aparecer las confiterías, las bombonerías, las masiterías, donde la gente se sentaba a tomar café, a tomar chocolate y a degustar todos esos frutos exóticos que venían de estas latitudes periféricas y que van a alimentar, variar, ¿no? Y enriquecer el gusto del europeo. Porque no sé si ustedes saben que los europeos, y no me lo ha dicho nadie, me lo contaba mi cuñada, que era descendiente de españoles directos, ellos comían los ciervos de la gleba, ¿no? Los explotados por siglos, que es el campesinado europeo, comían los desechos que quedaban de las cosechas, lo que comúnmente se llama el afrecho del trigo, el afrecho de la cebada, el afrecho del centeno, que es aquel grano que se derrama en el piso y que después los campesinos iban a recoger para poder alimentarse. Entonces, no solo le dimos plata y dinero, no solo le dimos alimento, hay otro tercer factor más. ¿Cuál es? La trata de esclavos. Para que la revolución industrial sea posible, ustedes no se olviden que en América se produjo una enorme extinción de los pueblos originarios. Hay censos que muestran entre 1504 y 1607 cómo, y hay un estudio de un matrimonio de la universidad de, ¿cómo se llama la universidad que está en California? De la universidad de, la Liz, fuiste ahí a hacer un curso, ¿cómo se llama? Berkeley, de la Universidad de Berkeley, que dice que Stein y Stein se llama el matrimonio, que dice, ¿no?, que es uno de las fuentes más serias, que en América Latina, allá por el comienzo del siglo XVII, existían aproximadamente 20 millones de personas y que al finalizar el siglo XVII solamente quedaban 4 millones de personas, ¿no? Los habitantes originarios fueron barridos, fueron, ¿no?, exterminados por las formas de trabajo y explotación a las que las sometió el conquistador. ¿Cómo se sustituyó esa mano de obra a lo largo de todo 1600 y 1700? Con la trata de negros. Cómo holandeses, portugueses, ¿no?, ingleses se enriquecieron con la trata de negros. ¿Por qué? Porque esos negros venían a sustituir los brazos muertos de las culturas originarias y a producir las materias primas fundamentales que va a requerir el capitalismo industrial como su materia prima esencial. Por ejemplo, algodón. Por ejemplo, lana. Por ejemplo, todo un conjunto de un sistema alimenticio fundamental, sembrar arroz, sembrar trigo, todo lo que se llama en el mundo colonial la economía de la hacienda, que corría paralela en su desarrollo a lo que se llama la economía extractiva. Ustedes no se olviden que en la América Latina colonial, las regiones que no eran ricas en producción metalífera preciosa, ¿no?, como por ejemplo la Argentina, fue objeto de lo que se llamó el ciclo de la hacienda. Y por eso en la Argentina de toda la época colonial, su producción más importante, salvo Jujuy y la quebrada de Humahuaca, fue la producción de todo lo que ya sabemos, ganado orejano, ganado bagual, todo el ganado que servía de alimento para alimentar a la Villa Imperial del Potosí. ¿Por qué creen ustedes que Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Rosario de la Frontera están a 150, 170 kilómetros de distancia? Porque eran postas donde se cambiaba el ganado, se descansaba, se cambiaba de montura,
mientras se arreaba el ganado hacia esa enorme ciudad que era la ciudad del Potosí. Ustedes no se olviden que en 1580 Potosí era más grande que Madrid, era más grande que Londres, era más grande que ciudades mucho más importantes de Europa, ¿no? Y además tenía, ¿no?, hay estadísticas que lo dicen, la mayor cantidad de prostíbulos del mundo, porque era una ciudad de mineros. Solamente habitaban las familias de la Villa Imperial en el Potosí, que es la Villa Imperial donde vivían los dueños de las minas con su familia. Esa Villa Imperial que todo consumía. Pero el Potosí donde se extraía los millones de lingotes de plata que se trajeron, era una sociedad de hombres. Y era tan grande que un tercio de su población, ¿no?, desarrollaba con la presencia de mujeres el oficio más antiguo del mundo. Para una población de casi más de 100.000 habitantes, la estadística, eso lo dice Tristan Platt, un gran economista escocés que fue maestro mío durante la maestría. Él escribió un libro acerca del desarrollo del Potosí surandino. Él decía que había cerca de 11.000 prostíbulos en el Potosí de 1580, 1590, para una población que pasaba los 100.000 habitantes. Es decir, el Potosí era más grande que Madrid, más grande que París y más grande que Londres. Bueno, de ahí emergía la plata. Cuando se extinguen los brazos del Potosí, ¿con qué se los reemplazan? Con negros, con mestizos, con sambo, con mulato. Ustedes no se olviden que nuestro continente sufrió 3 procesos de mestización. La mestización del español con el indio, que dio como resultado el gaucho, la mestización del español con el negro, que dio como resultado el mulato, y la mestización entre el indígena y el negro, que dio como resultado el sambo. Entonces, nosotros en este proceso histórico sufrimos 3 grandes procesos de mestización cultural y étnica, y mestización lingüística. Y eso fue por la presencia de todo el sistema, ¿no?, de venta y tráfico de esclavos, con la cual se sustituyó la extinción de las culturas originarias durante los primeros 50 años de la conquista. Así que bueno, chicos, sí. Profe, disculpe, ¿puedes repetir los 3 procesos de mestización, por favor? En realidad, si la incorporamos a la Argentina, ya a las Provincias Unidas del Río de la Plata, nosotros sufrimos 4 grandes procesos de mestización. Primero, la mestización del español con el mal llamado indio, con las culturas originarias nuestras, ¿no? Ese primer proceso de mestización es el que se da en lo que se llama el periodo colonial temprano. Con la progresiva, ¿no?, con la progresiva extinción de las culturas originarias, producto de los sistemas horribles de trabajo que impone el conquistador español a través de la mita, la encomienda y el yanaconazgo, y el gamonalismo, que son formas de servidumbre eterna, se va extinguiendo la población, sobre todo la población masculina. Entonces, ese primer proceso de mestización entre el español originariamente y el indio va a generar lo que se llamó el gaucho, ese sujeto tan despreciado por Sarmiento, ¿no? Ahora, cuando vienen los negros, cuando llegan los primeros contingentes negroides de África, encuentran una población originaria residual y una gran población compuesta por mestizos. Entonces se produce el segundo proceso de mestización. Y ese segundo proceso de mestización se da entre los negros y los restos residuales de la población indígena, de la población originaria, y la población blanca. De la población blanca y la cruza con los negros nacen los mulatos. Y de la cruza entre los restos de las poblaciones originarias con los negros tienen como origen los zambos, ¿cierto? Para que ustedes, había un antropólogo amigo mío que era un genio y que él decía, si vos querés ver las diferencias, dice, entre un zambo y un mulato tenés que fijarte en 2 jugadores de fútbol brasileños que son, dice, muy claros.
Ronaldinho Gaucho es la expresión del sambo. No sé si se acuerdan de Ronaldo. Y Ronaldo dice que es más clarito, ustedes lo pueden ver, que es otro futbolista exitoso, es la expresión, dice, de un mulato. ¿No? Genial el vago. Ahí te aclaraba todo, pero al tipo que sabía algo de fútbol, obviamente. No, pero búsquenlo. Fíjense la cara de Ronaldinho y fíjense la cara de Ronaldo. Y la expresión del sambo y del mulato. Por supuesto que nosotros fuimos parte de un cuarto proceso de mestización, los argentinos en particular, con la llamada inmigración exógena europea de fines del siglo XIX, cuando llegaron 6 millones de inmigrantes acá a la Argentina y se produjo el cuarto proceso de mestización en las latitudes del sur, fundamentalmente del continente. No de manera masiva me refiero. Y eso dio origen a la cruza de los criollos blancos, los zambos, los mulatos, en muchos casos con, ¿no?, europeos de origen no solo del sur de Europa, que fueron la mayoría, sino también del norte. En el colegio, donde yo fui, por ejemplo, había un chofer de colectivo que era apellido Dannert, era alemán. Él se casó con una mujer tucumana del sur, Aguilares, muy de origen, creo que tenía fuertes rasgos aborígenes, y un compañero mío de colegio, que le decíamos el indio Danner, cosa de un absurdo, un indio con apellido alemán, bueno, era hijo de esa mestización. Hace poco ha fallecido, de COVID, era el jefe, no sé si lo conoce Liz, vos Emanuel, vos Susana, era el jefe de seguridad de la facultad. Hace poquito ha fallecido de COVID, ¿no? El famoso indio o negro Danner, como le decíamos nosotros, y que es fruto de ese último proceso de mestización que yo decía, entre, por ejemplo, un europeo de apellido alemán y ella que era de Aguilares, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Lo último que digo respecto a la revolución industrial. La revolución industrial también fue una revolución demográfica y se hizo con la sangre y el sudor, no de población que se radicó en Europa, sino población que con un sistema de trabajo infame, que fue el trabajo que impusieron los españoles, ¿no es cierto?, a las culturas originarias de acá, que fueron los 4 sistemas de trabajo del periodo colonial, la mita, la encomienda, el yanaconazgo y el gamonalismo, explotaron a esas poblaciones para producir las materias primas que demandaba el desarrollo industrial. He dado 2 ejemplos, el algodón y la lana, pero también todo lo que fue la producción minera, todo lo que fue, ¿no es cierto?, la producción alimenticia, el ciclo de la hacienda. Es decir, el desarrollo industrial europeo también le exigió, ¿no?, al ser una revolución alimenticia, que a esas masas había que darle de comer. Y a esas masas no solo había que darle sobrevida y larga expectativa de vida, sino que fuesen capaces de resistir 10 o 12 horas de trabajo, ¿no?, 10 o 12 horas, 14 horas de trabajo en la fábrica. Y para eso necesitaban alimentación. Y esa alimentación también la producían los brazos en los continentes periféricos. Entonces, ¿por qué explicamos todo esto? Porque si nosotros no explicamos todo esto, nadie sabe por qué se produjo en ese lugar de Europa ese desarrollo productivo tan fundamental para marcar la historia de nosotros como pueblos atrasados, y la historia de aquellos, como todo lo que fue la colonización, ¿no?, de América del Norte anglosajona, y donde ahora tenemos al gigante del norte como pueblo industrializado. Ninguno de los 2 sistemas fue perfecto. Los 2 sistemas fueron, como todo sistema humano, sistemas perversos. El capitalismo industrial no generó toda la miseria, toda la explotación, toda la expoliación, no solo de los trabajadores varones, sino de las mujeres y los niños. No hay que olvidarse eso. Y en América del Sur, y en el mundo periférico, y en el mundo llamado tercer mundo, o mundo, ¿no es cierto?, que no es el mundo desarrollado, generó todas estas economías que yo las describí al pasar, pero que ameritan, por supuesto, un estudio de todo lo que es el periodo colonial, y nosotros lamentablemente de eso no sabemos un mongo de nada, por lo tanto no sabemos dónde venimos.
¿no? Y que sería fundamental que eso se estudie, ¿no? Entonces, todo esto es el siglo XVIII, chicos. Todo esto es lo que converge sobre un sector de la humanidad, que es la Europa noroestina, que es capaz de catalizar y capitalizar esta riqueza, de atraer esa riqueza. Pero su capacidad está ahí, no hay que quitarle mérito en poder implantar, poder desarrollar un sistema productivo que acelera, que tecnifica, que mecaniza, que produce en serie todo aquello que se producía artesanalmente o de manera doméstica o de manera, ¿no es cierto?, por unidad, como hacían los pañeros, entre ellos Lutero, en el siglo anterior. Nace en la fábrica, nace la industria. ¿Cuáles son los dos rubros fundamentales? La industria textil y la industria siderúrgica. ¿Cuál es la energía fundamental que se utiliza? La sustitución de la leña por el carbón y la sustitución del vapor, ¿no?, como otra fuente energética sobre todo lo que fueron las muy pobrísimas industrias del mercantilismo anterior. Entonces, ese salto que da la humanidad, que le da en una zona de Europa, no solo está determinado por cuestiones productivas. Y acá entramos, si se quiere, a las cuestiones de conciencia o subjetivas, o si ustedes quieren, lo digamos en términos nuestros, formativas, y cómo la educación, vuelvo a repetir, no solo es una manifestación de las instituciones educativas, porque eso es instrucción, sino cómo la sociedad, cuando se transforma, también educa. Y este modo productivo va a implantar un conjunto de conductas sociales, va a establecer y va a determinar formas de vida de relación, va a establecer usos horarios, va a establecer hábitos, costumbres, formas de comunicarse, formas de vivir. Es la época en que se produce el gran nacimiento del urbanismo industrial del siglo XVIII, las grandes ciudades puertos, las grandes metrópolis comerciales, y donde viven los trabajadores, ¿no?, que han migrado muchos de ellos del campo a la ciudad, que han sido objeto de despojo de sus economías naturales, porque al estar en posesión de su economía natural, los trabajadores no tenían necesidad de irse de las tierras. ¿Qué hacen los ingleses? Los ingleses, después de Cromwell, los burgueses y los aristócratas se fusionan y empiezan a expulsar a los campesinos de sus tierras, coactivamente, por la fuerza, a palazo, con el ejército, con la fuerza de seguridad, con las guerras civiles, los despojan a los campesinos de sus tierras y lo obligan a hacinarse en las grandes ciudades. No crean ustedes que el campesino iba solamente por su propia voluntad. De la misma manera que aquí, en el noroeste argentino, también los ingenios azucareros, al latigazo, ¿no es cierto?, a punta de fusil o de pistola, y, ¿no es cierto?, a rebencazo en la espalda, llevaban a los aborígenes a la cosecha de la caña de azúcar. El capitalismo fue salvaje desde sus orígenes, y no importaban si eran niños o mujeres. Acuérdense esta anécdota que yo siempre cuento, que es la famosa anécdota de las camas, ¿no?, en las ciudades inglesas. Hay un libro que en 1842 escribe Federico Engels, 1852, que se llama Historia de la clase obrera en Inglaterra. Y él utiliza esa famosa metáfora, no sé si era en Sheffield o en Birmingham o en Liverpool, en una de esas, Manchester, una de esas ciudades inglesas, decía, las camas no se enfrían. Porque toda esa gente que han traído coactivamente del campo a la ciudad y que viven en enormes galpones y que duermen en jergones de paja porque ni siquiera tienen colchones, cuando uno se levanta, decía Engels, otros se acuestan a dormir. Y los que trabajan 12 horas de día duermen a la noche, y los que trabajan de noche duermen de día. Pero en Birmingham, Sheffield, no me acuerdo, las camas no se enfrían.
era la metáfora del capitalismo y de la explotación. Entonces, todo este proceso hay que comprenderlo. Yo no sé si ustedes lo han estudiado en historia social, y si lo estudian en historia social más detenidamente, con más datos históricos, mejor. Lo que yo les planteo es una relación de conceptos para que se puedan entender desde una visión macrohistórica cómo es este proceso que explica el siglo XVIII, que explica el ingreso de la humanidad a esa dimensión que se llama ya no la modernidad, necesito renacentista, ya no la modernidad reformista, ya no la modernidad mercantil, sino que ingresa a una nueva era histórica que se llama la modernidad industrial, la modernidad capitalista, la modernidad, ¿no?, racionalista, porque va a ser el siglo de la razón, o la modernidad iluminista, como ustedes quieran nombrar. ¿Profe? Sí. Una consulta. ¿Se puede afirmar un poco, digamos, que el principal educador o internalizador, digamos, de todo este proceso, justamente valga la redundancia, son los procesos de producción, ¿verdad? Así es. ¿Y qué otras instituciones, y que no sean la escuela, o si es que todavía, creo que sí, todavía no me ubico todavía bien en la línea del tiempo, qué otra institución ejercía esta cuestión de internalizar, aparte de las relaciones de producción, las empresas, las fábricas, digamos? ¿Se puede identificar otra, digamos? Sí, es lo que nosotros trabajamos con el concepto de educación cósmica o de heteroeducación, o la llamada, ¿no es cierto?, por Alberdi, la educación de las cosas, ¿no? Alberdi ha sido el que ha introducido, valga la redundancia, el que introdujo, mejor dicho, porque introducido queda feo, ¿no es cierto? Es un gerundio horrible. No, participio horrible, porque introduciendo sería el gerundio, ¿no? El que ha propuesto, el que desarrolla teóricamente en su libro Bases y puntos de partida para la organización política de la nación argentina, y desarrolla él sus principios educativos, él habla de la educación de las cosas, ¿no? Él decía, ¿qué es lo que educa realmente al sujeto? ¿Qué es aquello que le formatea sus conductas socialmente necesarias? ¿Qué es aquello que pauta su vida de relación? ¿Qué es aquello que pauta, yo lo digo con mis palabras, él lo dice de otra manera, la dimensión simbólica de lo que el sujeto, ¿no?, apropia de ese mundo donde se desenvuelve? Bueno, él dice, Alberti dice, empezó a escribir este libro viendo cómo en su exilio chileno los grandes vapores que llegaban, ¿no?, los grandes flujos inmigratorios, las exportaciones, el trabajo en los puertos, el desarrollo como ciudades de Valparaíso, que son una meca, ¿no?, de multirracialidad, educan a las personas, les construyen un imaginario, les construyen formas de vida, horarios, maneras de expresarse. Es lo que educa y lo que queda, decía Alberti. Y lo dice el mismo Sarmiento, que en ese tiempo eran amigos y compartían el exilio chileno en la época rosista y eran amigos antes de pelearse para toda la vida, ¿no? Y él reconocía que Alberti tenía razón, aunque él después va a desarrollar su teoría de la escuela, que ya en su momento la estudiaremos, donde, ¿no es cierto?, él afirmaba que en realidad el dinamizador social por excelencia va a ser la escuela, que yo creo que es un error conceptual de Sarmiento, y que creo que la oligarquía argentina la ha tomado así porque le convenía, ya que Sarmiento fue un hombre del mitrismo, mientras que Alberti fue un hombre de la Confederación, y que en el fondo, ¿no es cierto?, expresaba la negación histórica de la oligarquía terrateniente argentina. Entonces, ¿por qué se adoptó en la Argentina los principios sarmientinos de la educación? Porque reflejan un determinado orden social. Entonces estamos volviendo de nuevo al principio, pero además reflejan un orden antropológico, pero además reflejan un orden del universo. ¿Qué es la civilización? En la Argentina era Buenos Aires. ¿Qué es la civilización? En el mundo era Europa. ¿Qué es la barbarie? En Argentina, las provincias del interior y el gauchaje, ¿no? Los mulatos, los zambos, eso que tenían el sumo pecado de la sangre mezclada, decía Sarmiento, eso eran la barbarie. ¿Qué es, no es cierto?, la barbarie en Europa? Él lo va a decir, la barbarie es la Europa del Sur, la Europa española. Bueno, todo eso educa, todo eso se mete en nuestro imaginario cultural, penetra en nuestro imaginario cultural y forma lo que los psicólogos llaman las matrices de aprendizaje, que hacen a nuestra, no solo nuestra vida de relación,
sino a nuestra vida de interacción. Cuando me refiero a la interacción, me refiero al psiquismo, a nuestras representaciones, y hacen a nuestra vida de generación, es decir, de reproducción, y es lo que las generaciones antecesoras les van legando a las generaciones predecesoras. Todo eso lo trabaja muy bien Emilio Durkheim en Sociología de la Educación, ¿no? Entonces, todo ese planteo, fíjate vos, es un complejo educador. Todo eso a vos te enseña y penetra por tus ojos, por tus pupilas, penetra por las conductas, penetra por lo que ves, penetra por lo que haces, ¿no? Por cómo te tratan, por el lugar que te dan. Fíjate vos que un negro analfabeto que toda la vida ha recibido golpes, ¿no? ¿Cuál va a ser su educación? Tiene una educación. Es un sujeto totalmente, ¿no es cierto?, sometido. Que no pueda rebelarse, eso sí, pero que él haya sido educado para ser un sometido, desde el momento en que se le da un lugar en la sociedad, desde el momento en que se le inculca una forma de hacer, desde el momento en que se le niega, por ejemplo, en ese tiempo, la alfabetización, ya se lo está pautando. Entonces, el valor de la educación cósmica, nosotros incluso acá en la Argentina, lo hemos relativizado mucho. Hoy los estudios educativos, cuando ya la educación formal ha mostrado que no funciona si no se encadena y se relaciona fuertemente con la educación cósmica, la escuela no puede sola, como se dice vulgarmente. Hoy se está descubriendo el valor de la llamada educación, la heteroeducación, la educación cósmica, ¿no? Las matrices de aprendizaje. Todo eso hace lo que vos sos. Y eso muy difícilmente cambia, ¿no? ¿Cómo es uno? ¿Por qué yo soy introvertido? ¿Por qué otro es extrovertido? ¿Por qué uno, ¿no es cierto?, es alegre? ¿Por qué el otro? ¿Por qué uno es depresivo? ¿Por qué el otro es obsesivo? Tiene que ver con los modelos de identificación que mamaste en tu primera vida, en tu socialización temprana, en tu primera vida de relación con la familia, o con aquellos vínculos primarios que no necesariamente pueden ser tu familia. Puede ser la monja, ¿no?, de un hogar de escuela, si no tenés padre, puede ser un tío, puede ser un abuelo, puede ser eso que operan como padre sustituto. Pero hoy, cuando ya la educación formal está mostrando límites que no puede sobrepasar para abordar los problemas sociales, culturales, epistémicos que hay, ¿no?, se está empezando a ver la importancia que tiene la educación cósmica y cómo la educación cósmica puede combinarse, si es que se vuelven a las fuentes, con la educación formal, ¿no? Lo digamos de otra manera, no la dejemos sola a la escuela. No sé si le contesto a su pregunta. Sí, profe, sí, a quedó claro, digamos. Además vos preguntate, ¿por qué tenés una personalidad determinada? ¿Quién te la formó? No solo las relaciones, ¿no?, las llamadas imagos primarias, como dicen los psicoanalistas, no solo son las imágenes primarias que te dota tu padre o tu madre o quien te cría, es el conjunto social que te contiene. Son los valores, las creencias, las conductas atávicas, las tradiciones, todas esas cosas que entran por la cabeza de uno sin que uno las lea. Sí, pero por ahí yo pienso, digamos, que todas esas cosas, de todas formas, si son como, o si tiene injerencia el sistema de producción general, digamos. El otro día leía como una reflexión acerca de la concepción romántica del amor, o la concepción del amor, que tenía como una injerencia capitalista del amor y el tiempo, era la relación del amor y tiempo, que se veía como esta cuestión de que si yo comparto mucho tiempo con vos, es muestra de afecto, digamos, y era como una cuestión del tiempo como algo capital que exigía el amor. Capaz que he llevado a un extremo muy zarpado, pero es interesante de todas formas, como ver estas cuestiones de las relaciones de producción en lo más mínimo, digamos, de la vida de uno, de la cultura, etcétera, digamos. Bueno, vos metiste el dedo en la llaga. El tema de toda relación humana está marcada por su contexto, no solo productivo, sino por su imaginario simbólico.
No hay que olvidarse que si nosotros estudiamos la historia de la mujer, vamos a ver que más allá de todo este estudio, porque traduciendo lo que vos decís, una relación, ¿no? Afectiva larga, por ejemplo, yo la estudio de otro lugar. Para muchos es una inversión. Pero no, si yo estoy de novio con un vago 10 años, bueno, el vago me larga, hasta le puedo hacer juicio para que me dé algo. ¿Por qué tengo que estar 10 años a la par de ese vago si no me ha dejado nada más que angustia? Entonces, hay toda una cuestión de qué invertí yo, qué recibo a cambio, pero bueno, son cuestiones, son visiones. Pero yo te lo podría decir de otra manera, ¿no? El amor es elección, inconsciente. Tiene que ver, por ejemplo, con unas cuestiones teóricas que acá se siguen discutiendo, y son teóricas, son aproximaciones, porque en el campo de las ciencias sociales ese mundo es un mundo bastante poco preciso, por así decirlo, o tiene pautas, ¿no es cierto?, muy pocas precisas. Pero todo el mundo dice, desde la teoría freudiana, que el Edipo determina las relaciones sociales y afectivas que vos vas a pautar en tu futuro, ¿no?, adulto. Esa es otra teoría. Es decir, el amor es una reproducción inconsciente de tus fantasías, ¿no es cierto?, con tu padre o tu madre si vos sos heterosexual, o con tu madre si vos sos mujer y sos homosexual, o con tu padre si vos sos varón, etc. Entonces, hay distintas teorías respecto a la cuestión del amor. Lo cierto es que hasta el amor está atravesado por lo que se llaman, ¿no es cierto?, bueno, las relaciones sociales, de producción, de trabajo, y sobre todo el amor relacionado a la reproducción, al casamiento, a todo lo que es la elección de una vida en pareja y todo el sentido que tiene. Yo te podría decir más, el amor se termina, por ejemplo, cuando a un varón lo echan del trabajo. ¿Cuál es el primer proceso de desvalorización que siente? De su propia pareja. Porque tiene metido en la cabeza, por ejemplo, desde una perspectiva bastante pragmática, por el discurso de ese capitalismo que vos decís, que el varón es el macho alfa, es el proveedor. Y si no llega a ser el proveedor en la casa, el primer síntoma de desvalorización viene desde la propia mujer, que también sufre los avatares de una educación machista, patriarcal y todo lo que vos quieras. Conozco muchas familias donde la ausencia de trabajo por parte del varón y la ausencia de prodigar, ¿no?, lo que se llama la satisfacción de los deberes básicos, de las necesidades básicas, produce en él toda una destrucción de su imagen, ¿no? Y bueno, y es inevitable, y eso por ahí algunos malos le llaman machismo femenino, ¿no? Las mujeres son tan machistas como el varón en ese tipo de cosas. Y no es una culpa ni de las mujeres ni del varón, es una cuestión social, cultural, ideológica, política, que atraviesa las relaciones humanas. Yo estoy totalmente de acuerdo en que todas las relaciones humanas en esta sociedad y en este mundo están atravesadas por estas relaciones materiales, laborales, de dinero, ¿no?, y todo lo demás. Más aún te podría decir, te doy un dato más, la mujer ha sido oprimida en cuanto a su elección afectiva desde que se conoce lo que hacía Safo, ¿no?, y lo que hacía en la isla de Lesbos hasta el siglo XX. Hay un libro muy interesante sobre el amor y la elección, el amor entendido como elección o autonomía afectiva, donde la mujer podía decir, este chico me gusta y con él me voy a casar, sin que intervengan los adultos y le digan, no, vos ya tenés la dote, allá que el señor grande ya te ha comprado, no te tenés que casar por interés, hay que soldar los intereses de dos familias, como hizo Isabel y Fernando, no se podían ni ver, ¿no es cierto? Creo que Fernando lo máximo que hizo fue acariciarla con un plumero a Isabel, pero había que unificar el reino de Castilla y Aragón para que se produzca la unidad de los reinos españoles y construir una monarquía absoluta católica, ¿no? Entonces, fíjate vos, ahora en el siglo XX, después de muchas desgracias femeninas, es como que la mujer conquista el derecho a la afectividad. Me gusta aquel chico, me voy a casar con ese chico. Los padres dicen, pero no te conviene, no tiene plata, es un muerto, es un negro de patas sucias, pero me gusta. Como decía un amigo mío, no sé qué mierda le ha visto a mi hija al novio. Tiene el pelo largo, tiene piojos, no se baña nunca, las zapatillas son las más hediondas del mundo, pero a ella le encanta.
Bueno, son esas cosas que tienen la irracionalidad del amor. Como partido es malo, eso decían las viejas. Qué buen partido que ha conseguido, dice Juanita, el novio es abogado, tiene casa propia, tiene sueldo y cuando se case va a ser feliz. Yo no se ríe, ¿viste? Sí puede ser. La felicidad muchas veces depende de un buen techo, una buena cama y buena comida. Y todo amor se hace mierda cuando al tercer día empiezas a comer pan y cebolla bajo un árbol en el parque y te empiezan a picar los mosquitos. No sé si se entiende, colega, es bastante complejo. Tengo un tratado sobre el amor que escribió un psicólogo, Luis Seife, muy interesante, fallecido hace poco, amigo mío, donde cuenta todas estas cosas desde una perspectiva lacaniana. Como yo no entiendo un pelmazo de Lacan, lo dejé de lado. Bien, no sé si hay otra pregunta, otras dudas. Está bueno terminar con el capitalismo y el amor, está bueno eso. Bien, ¿alguna otra cosa entonces? Queda entonces planteado, chicos, el siglo XVIII y el próximo trabajo práctico ya va a ser sobre esta nueva unidad temática. Yo estoy bastante satisfecho, les aviso. Nunca en octubre me llegó tan lindo al siglo XVIII, ¿no? Y también siento satisfacción que en esta nueva experiencia tengamos todavía un grupo grande de chicos que está siguiendo la materia, aunque la experiencia no sea presencial, ¿no? Así que cuando volvamos el año que viene, vamos a hacer un proceso combinado. Eso también estamos discutiendo entre las cátedras y entre universidades. El otro día me han inscrito y me han invitado de la Universidad del Chaco, que de una charla sobre el tema de cómo veíamos nosotros el nuevo grado después de la pandemia. Y yo le decía que lo veía con una forma combinada, cosa que de esa manera podamos inducir esto que se llama el sentido de pertenencia y los procesos de inclusión. Que a chicos que tienen problemas de trabajo, chicos que tienen problemas de asistencia, de viaje, de distancia y de dinero, se les puede dar una oferta que ha venido y ha llegado para quedarse, porque además vamos a tener que seguir sobreviviendo con la pandemia, les aviso eso también, ¿no? Vamos a tener que ir a bailar ya no le va a poder robar un beso a ella, en todo caso lo que le va a besar va a ser la mascarilla, ya no te va a poder acercar mucho, ya no va a poder hablar en el oído, y vas a tener que andar con lentes oscuros para que si te grita no te salpique, y bueno, va a ser medio complicado el amor que se viene, pero siempre nos arreglamos. Siempre nos arreglamos para meter una mano, como decía alguien. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Mejor medidas para mantener el consentimiento, claro, por supuesto. Bien, ¿alguna otra cosa, algún comentario, Liz, Susana, Emanuel, sobre el tema? Es como que está planteado el marco teórico del siglo XVIII, el marco histórico, el marco económico y también, en cierto sentido, el marco antropológico y cultural. Obviamente que el siglo XVIII, nosotros en el desarrollo ya de contenidos puntual vamos a ver, obviamente, lo económico. Así que bueno, son las 13:10, yo tengo que retirarme. Tengo que ir a comer un asadito, tengo que ir al fondo a comer un asadito, así que ha sido